Así es, vamos a conocer la historia de una de las mujeres más conocidas en el mundo precisamente por haberse catalogado como una de las asesinas seriales más populares dentro de Estados Unidos. Ella es Aileen Wuornos, como ustedes bien decían. Ella tiene una historia llena de violencia. Su historia pasada fue muy dolorosa desde su infancia y por lo mismo, para poder comprender qué la llevó en ese camino de tanta destrucción y de autodestrucción también, es necesario repasar parte de su pasado, porque tal cual lo vimos la semana pasada, si se acuerdan, junto a Richard Ramírez, el acosador nocturno o The Night Stalker, vimos cómo la infancia es un factor preponderante y fundamental para poder definir ciertos aspectos de la personalidad de una persona cuando ya es adulta. De hecho, el desarrollo de bastantes disociaciones, tales como la misma pulsión de asesinar, podría verse impulsada desde temprana edad, cuando los niños han vivido en un ambiente de mucho trauma, de mucha violencia, de mucha vulneración de sus derechos, cuando a los niños no se les ha prestado el apoyo correspondiente en esos momentos, la ayuda necesaria para sacarlos de esos círculos de violencia. Hemos visto en estos casos cómo esos factores pueden ser determinantes hasta la vida adulta. Bueno, para hablar de los crímenes de Aileen es necesario, por supuesto, que nos adentremos justamente en lo que fue su mente, en su niñez, su crecimiento y todo lo que habría desencadenado finalmente esta historia criminal. Para eso, Carlitos, ya tenemos la ficha en pantalla para que conozcamos entonces más antecedentes de Aileen Wuornos. Ahí está. La ficha número 1 que está en pantalla. El nombre es Aileen Wuornos. Ella nace el 29 de febrero de 1956, también en un año bisiesto. ¿Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando de Richard Ramírez? ¿Tiene razón? Nació 4 años antes ella que Richard Ramírez. Su clasificación es asesino en serie. El número de víctimas fueron 7. La fecha de cuando ella comete estos homicidios es entre 1989 y 1990. Igual que Richard Ramírez. Igual que Richard Ramírez, exactamente. Vamos a la segunda ficha. Ahí la tenemos en pantalla. El perfil de la víctima son hombres. Ella fue sentenciada a 6 penas de muerte. La fecha de detención fue el 9 de enero de 1991. El lugar de su detención fue en Florida, en Estados Unidos. Ella fallece completando su condena a muerte el 9 de octubre del año 2002 en Starkey, en California, en la cárcel de cumplimiento o donde cumplía su pena de muerte. Así es, curioso el dato que entregas, Carlitos, con respecto a nacer un 29 de febrero, porque ella nace justo 4 años antes, o sea, el año bisiesto anterior al que nació Richard Ramírez, el asesino serial que revisábamos la semana pasada. Sí, hay varias cosas que tomar en cuenta, porque, mira, lo dijimos también la semana pasada, no con el fin de justificar lo que estos asesinos en series hacen, porque en ningún caso se podría justificar algo así, el dolor que tú le provocas a otra persona y sus familiares al quitarle la vida a alguien, pero sí es interesante entender desde el punto de vista, desde la mente, desde lo forense, Carlos, por eso te tenemos aquí cada viernes, es entender por qué llegan a hacer lo que hace. Y por eso revisemos entonces la vida de Aileen Wuornos desde su más temprana edad. Ella nace justamente un 29 de febrero de 1956 en Michigan, en Estados Unidos, y la vida de Aileen, Carol Pittman, porque ella luego se cambia el apellido, ella no quiere tener el apellido del padre, ya les voy a contar por qué. Toda su vida siempre fue una auténtica pesadilla. Ella, tuvo una madre que a los 15 años, Diane Wuornos, de ahí entonces el nombre finalmente, se casa con Leo Arthur Pittman, un presunto pederasta psicópata que era buscado por la policía. O sea, ahí ya tenemos el primer antecedente. Finalmente, este señor, su padre, Pittman, de apellido Pittman, resulta efectivamente condenado por abuso sexual de menores, lo encarcelan y este caballero se termina quitando la vida estando dentro de la cárcel. O sea, primer episodio traumático para Aileen Wuornos cuando ella era muy pequeña. Finalmente... ¿Tiene contacto con este padrastro de esa...? O sea, sí, pero mira, lo que pasa es que ella, cuando su madre queda embarazada, primero ella tiene a un hijo, ¿cierto? Kit, que es su hermano mayor, y cuando queda embarazada de Aileen, el padre decide abandonar a su mujer. Lo cual, a vista de muchos, podría ser que, bueno, que una persona con esas características deja en el fondo el núcleo familiar, porque obviamente iba a ser una mala referencia y una mala influencia dentro de ese ambiente familiar. Además. Exactamente. El padre los abandona y uno podríamos decir eso
eso fue algo positivo, pero finalmente Diane no se hace cargo de sus 2 hijos que eran muy chiquititos y decide dejárselos a sus padres, o sea, Aileen y su hermano se quedan con sus abuelos. Entonces ahí uno dice, bueno, si hay una desprotección por parte de los padres, qué mejor que te cuiden los abuelos. Vamos ahora a la historia de los abuelos, porque eso estaba muy lejos de ser un hogar soñado. De hecho, ese hogar, ese ambiente perfecto jamás llegó. Su abuela era alcohólica, era muy violenta, era estricta. Y por otro lado, atención acá, su abuelo era pedófilo y empezó a abusar a muy temprana edad de Aileen Wuornos. Qué terrible, pareciera que la vida coreografiara ineludiblemente en la construcción de una persona que terminan destruyéndola desde la niñez. O sea, es como un experimento cruel de la existencia. Además, es como que te topas con los mismos elementos que uno psicológicamente lo puede entender cuando un adulto que repite patrones a partir de su conformación psicológica, pero un niño que viene sin ningún molde, viene con nada, se le presentan las mismas posibilidades autodestructivas a cada rato. Es brutal. Sí, de hecho, la madre de Aileen también era alcohólica. Entonces ella siguió su vicio y por eso abandona a los hijos y se los entrega a su madre, pero ya sabemos por qué era alcohólica, porque su madre, que es la abuela, claro, también era alcohólica. También tenía este problema. Entonces, como lo veíamos la semana pasada con Richard Ramírez, que a medida que se fue golpeando y que era abusado por él, por sus familiares, se fue creando esta figura, este monstruo. Está pasando lo mismo acá. Un padre abusivo, pedófilo, si bien es cierto, deja la casa cuando eran muy pequeños, a los 2 años. La madre también era alcohólica, pero se los entrega en bandeja a otra familia, que era su familia materna, también con muchísimos problemas de disfuncionalidad y obviamente nada bueno puede terminar de eso. Es que probablemente y lamentablemente esa es la única burbuja que conocían. Estaban viviendo, ella se crió efectivamente así el mundo, en una realidad en que probablemente creía que ese era el mundo y que la normalidad tenía que ver con maltratos, tenía que ver con golpes, tenía que ver con alcohol, tenía que ver con sustancias ilícitas y que probablemente tenía que ver con abusos, con violaciones. O sea, así de terrible, y tú lo decías, Alfati, lo conversamos la semana pasada, es una verdadera... No estamos justificando, pero estamos tratando de entrar en la mente de estos asesinos en serie que no se construyeron de un día para otro, que básicamente ellos nacieron en la burbuja donde la violencia es la única forma de validarse, es la única forma de levantarse por sobre el otro. No conocen otra realidad. Y así de tremendo es lo que después terminó, producto de todo esto, con la vida de tantas personas que... Oye, yo siempre he insistido que en el caso de algunos hijos, si se van presos por algo, los papás también deberían estar ahí detrás de la reja, porque es una seguilla de culpa, pero bueno, un pensamiento muy personal. Date cuenta de lo que pasa a puerta cerrada en cualquier hogar en Estados Unidos. Piensa en la cercanía entre Richard Ramírez y Aileen. ¿Quiénes son, qué generación de padres, de qué generación de abuelos vienen? ¿Cachai? ¿Cuál es la seguidilla de abusos y de violencia, espiral de violento que viene no solamente de un padre o un hijo, sino que posiblemente de una generación? Entonces ahí tú te das cuenta que es importante de repente meter, cuando dicen la ropa sucia se lava en casa, sí, pero este tipo de cosas son las que necesitáis transparentar para poder tratar de hacer algo finalmente. Esto es como cuando pasan casos acá en Chile y se habla del Sename durante 10 días, pero no se hace nada, pero se habla. Claro. Después pasa otra cosa en otro ámbito y se habla durante 10 días de ese ámbito, pero tampoco se hace nada. Acá es como que salís de la sartén y cae al fuego a veces. Exactamente. No, y es lo que estamos viendo ahora. Sí, esto no solamente ocurre en Estados Unidos, este es un comportamiento del ser humano que puede afectar en cualquier parte del mundo. Entonces lo que estamos viendo, cómo se construye o cómo se fabrica, entre comillas, un asesino en serie, una persona con estos abusos a muy temprana edad o con golpes a muy temprana edad, finalmente ese es el resultado y es lo que estamos viendo y que vemos día a día lamentablemente acá en Chile, muchas veces con casos del Sename, que niños son reiterativos en cometer el delito porque su familia es disfuncional, llega al lugar donde supuestamente el Estado les debe entregar protección y finalmente tenemos casos Cizarro y otros casos más de otros chicos. Entonces tenemos que estar atentos a esto y esa es la idea de este programa, ir mostrando el cómo evitar
tener futuros asesinos en serie, porque esto no lo vamos a ver de un día para otro, pero sí lo podemos ver en 20 años más, en 18 años más. Carlos, y deja hacer hincapié en lo que tú dices porque es muy importante. Nosotros cuando estamos hablando del pasado y estamos hablando de esta especie de fábrica de asesinos en serie, no queremos decir bajo ningún motivo que una persona que crece, que nace en una espiral de violencia no pueda salir de ahí. Exacto. Claramente que puede salir de ahí y hay muchos casos que salen de ahí, pero para eso es clave lo que decía Carlos justamente. Si uno no tiene la contención de la familia, si uno no tiene el espacio de los abuelos, de los tíos, de los papás, tiene que haber un Estado, en este caso que sí sea protector de la infancia, que sí recurra a cuidar justamente y a salvar a niños, a sacarlos de espirales de violencia, de abuso y de violación. Por eso somos tan enfáticos justamente en todo esto que tiene que ver con el Sename, ya hablando en el caso de nuestro país. Pero tiene que haber un organismo, algo que se preocupe, que salve vidas, no solamente la vida de ese niño que está creciendo en esa violencia, sino que la vida de muchas otras personas el día de mañana.